Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Nos encontramos después del receso. Mi nombre es Silvina Brusoni. Vamos a dar comienzo a este segundo cuatrimestre. Es un segundo cuatrimestre más corto. Y vamos a ir profundizando en algunos textos, algunos conceptos, para después ir armando el contenido teórico que va a ser evaluado en el examen final. Bueno, en este PowerPoint y en esta clase en particular, ustedes van a ver que está subido en el campus este PowerPoint, el PowerPoint sin voz, y dos videos que apoyan, ejemplifican estos contenidos teóricos. Les sugiero que realmente vean todos como para poder entender bien de qué hablamos. En cuanto a la bibliografía, verán que hay dos apuntes, uno de Beatriz Hanin y otro el de la licenciada Discala y Pereira. Y el tercero, no anexo bibliografía porque ustedes esa bibliografía ya la tienen, que es el cuadernillo que está en PDF de Escuela, Subjetividad, Niños en Condiciones de Desventaja Social, la última parte. Entonces, ¿por qué tomamos desde psicología, desde nuestra materia de psicología del desarrollo y el aprendizaje, el lenguaje? Porque justamente el lenguaje nos marca no solamente un acto de inteligencia, sino también un desarrollo de la subjetividad. Veamos entonces qué dice Beatriz Hanen, que es psicoanalista, y entonces lo toma desde ese punto de vista. Al principio ella hace una distinción entre los sistemas inconscientes y preconscientes en relación con el lenguaje, ¿sí? En los adultos van a operar simultáneamente ambos, ¿sí? Acuérdense el sistema inconsciente que lo vemos representado en los sueños, lo vemos representado muchas veces en los chistes. Es un sistema donde no hay contradicción, no hay negación, o sea, puede ser blanco y negro al mismo tiempo, joven y viejo al mismo tiempo. No hay un tiempo ni un espacio definido. Hay representaciones de cosas, ¿sí? En cambio, el sistema preconsciente ya está constituido por representación palabra y se suman componentes auditivos, visuales, cinéticos. Hay contradicción, hay negación y duda, tiempo y espacio definido. Vamos a ver qué pasa con los niños, qué pasa en la infancia. Su lenguaje tiene características peculiares, ¿no? Porque no depende únicamente de un proceso madurativo, el cual es importante y necesario, pero no depende solamente de un desarrollo correcto del sistema nervioso o del sistema foniátrico, digamos, todo lo que tiene que ver con el habla, todo eso es importante, pero también según la mirada psicoanalítica, depende de la constitución del psiquismo. Acuérdense que cuando un niño nace está en estrecha dependencia del otro, necesita de ellos para satisfacerse, necesita de ese otro, que puede ser su madre biológica o no, quien cumpla esa función, la cual lo va a nutrir, lo va a amamantar o le va a dar la leche, le va a atender a sus necesidades básicas, porque si no los niños morirían, ¿sí? Son extremadamente dependientes y por mucho tiempo. Esos otros han pensado en ese bebé, entonces sobre esas figuras tienen deseos, temores, ideales, ¿sí? Normas que establecen que van a ir marcando el desarrollo de ese niño, de esa niña. Lo van ubicando en su imaginario como Juan, como María, como lindo, grande, futbolista, bailarina, cocinero, etcétera, etcétera, ¿sí? Y van prohibiendo ciertas cosas y erogenizándolo. ¿En qué sentido lo erogenizan? Por ejemplo, en los cuidados. Vamos a ver un poquito más esto. Pero también ese bebé llega a un mundo que está lleno de palabras, ¿sí? Que ya algunos piensan que ya estaba en contacto con esas palabras,
desde su etapa embrionaria, porque algunos dicen que sí, por eso reconoce la voz de la mamá, pero está lleno de palabras, ¿no? Que vamos diciendo, bueno, hace frío, hace calor, abrigalo, ¿no? Toda esta música alrededor de los bebés está siempre presente. Pero el niño no la domina. Entonces, ante cualquier demanda, ante cualquier necesidad fisiológica que el niño sienta, la única alternativa que tiene para manifestarla es a través del llanto. Y la madre le va a otorgar ese sentido a ese llanto. Uy, debe estar con hambre, uy, debe tener sueño, la madre o quien representa ese rol, ¿sí? Está cortando la encía porque le están saliendo los dientes, ¿sí? Vamos poniendo sobre esa necesidad una interpretación. Y esas palabras se van a asociar tanto al placer o al displacer. Ay, qué lindo, gordito de mamita, ¿no? Y uno le hace caricias, le agarra los cachetes. Entonces, el psiquismo del niño va asociando ese tipo de palabras a algo placentero. Y en cambio, el tono de voz de, bueno, otra vez te hiciste pis, oh, Juan, anda a dormir, estoy cansada, se asocian al displacer. Además, que nuestra cara como Gestalt cambia, ¿sí? Al estar cansado o enojado que estar feliz o satisfecho. Y vamos erotizando ese cuerpo, ¿sí? Cuando se lo higieniza, cuando se lo alza. ¿Se acuerdan que ustedes en primer año han visto las zonas erógenas, ¿sí? Que se van constituyendo en ese bebé, ¿sí? Entonces también el niño empieza a emitir sonidos que producen placer en su repetición, placer en la boca. Acuérdense que estamos en esta primer zona erótica, que es la zona oral, entonces que también está muy estimulada, muy libidinizada porque entra el alimento, porque se conecta con el otro y también con estas repeticiones que decíamos, ¿no? Ese brrr que hacen los bebés, que vibran con los labios, los laleos, ese juego de ajo, ajo y los niños van repitiendo en un movimiento especular porque se miran en el otro, pero en la fusión con ese otro. Y así va constituyéndose ese yo. Pero también hay fracturas. La madre no está todo el tiempo para satisfacerlo. El niño debe aceptar esa espera. Para aceptar esa espera, el niño empieza a repetir, a nombrar, a invocar, entonces empieza a diferenciar, a distanciarse. Nombra a la madre para tenerla, para recuperarla omnipotentemente. Esto va pasando, ya está pasando tiempo, ¿sí? La palabra tiene poder de recuperar lo placentero, de expulsar lo displacentero. Y siempre desde en estos tiempos del bebé, siempre va a ser desde un egocentrismo. ¿Sí? El niño cuando habla de un gato, de una mesa, de una mamá, ya estamos hablando después de los 2 años, alrededor de los 2 años, va a hablar de su gato, de su mesa y de su mamá. ¿Sí? La madre también le otorga este mundo hablado, el mundo, el lenguaje, las normas, y aparece ese padre para cortar esa relación, ¿no? Acuérdense ustedes lo que han visto en el complejo de Edipo. Y aparecen también los juegos simbólicos, así que después vamos a ver también desde Piaget qué relación hay entre el lenguaje, el juego simbólico, etc. Y vamos dándole el acceso a la cultura, porque las palabras que se escuchan en esa casa determinada no son las mismas palabras, los mismos tonos que en otra casa, en otro lugar. Y también posteriormente se va a sumar el ordenamiento gramatical, ¿no? Nosotros nos reímos mucho de las conjugaciones de los verbos irregulares que hacen los niños. Y esto después lo va a regular tanto los adultos como la escuela. Muy bien. Ustedes después deben profundizar en el texto, pero quería hacerles la primera síntesis. Ahora,
En cambio, la licenciada Descala y Pereira, que son ambas psicopedagogas, también han hecho una investigación de qué pasa con la lectura en el ámbito escolar y qué procesos incentivan la lectura en voz alta por parte del docente. Ellas hablan que lectura y escritura van a tener este impacto en la subjetividad. Lo hemos escuchado muchas veces, seguramente que la capacidad narrativa en los niños va a potenciar su posibilidad de reflexionar, de tener un pensamiento crítico y los va a poner a los niños en mejores condiciones de acceder a este mundo externo, ¿sí? Especialmente en niños de sectores desventajados, donde quizás la circulación de la palabra no es tan común y sobre todo porque la escuela ofrece las variables de un mundo hegemónico y no necesariamente siempre son las mismas variables compartidas por esos hogares, por esas familias. Ya hemos visto que hay mundos de creencias diferentes. Entonces, abrir la escucha y potenciar la circulación de la palabra en estos sectores que aparte se los ha silenciado socialmente, va a promover simbolizaciones de mayor complejidad. Por lo tanto, van a poder enriquecer la potencialidad expresiva en todas las áreas del aprendizaje. Es importantísimo que esto suceda. ¿Sí? Va a tener impacto en todas las áreas de aprendizaje, no solamente en lengua. ¿Sí? La posibilidad de simbolizar y a futuro llevar a la abstracción dependen de que esto suceda. Entonces, ¿qué pasa con el cuento en quien lo escucha? El cuento es un producto cultural, ¿verdad? Es un símbolo y va a permitir el desarrollo de un lenguaje rico en fantasías, transporta vivencias, conflictos, da la posibilidad de atravesar y resolver estos conflictos y sirve a desplegar la palabra. Ustedes piensen que la narración oral es algo muy antiguo y algo que hizo que las creencias puedan pasar de una generación a otra, ¿sí? Las recetas, las formas de curar, a través de cuentos y leyendas, permiten reconstruir estas líneas temporales entre nuestros antepasados y nosotros. Ahora, el cuento específicamente construye significados. Y ustedes verán, y tanto en los niños como en los adultos, escuchar a alguien narrar o leer un cuento en forma apasionada provoca reacciones, ¿no? Nos lleva a abstraer, a asociar a ciertas cuestiones que nos pasaron, provoca tensión, sudoración, placer, etcétera, etcétera. Esto lo van a poder observar sobre todo en el video de Mis tardes con Marguerite. Van a ver qué le pasa a este señor cuando Marguerite le narra, le lee el libro de Camus. En el trabajo, la novela. En el trabajo con el cuento se hacen bisagra aspectos propios, ¿no?, de cada uno que escucha y aspectos propios que son de la lengua, ¿sí? Estos espacios, estos signos de interrogación. Entonces, en la escuela, lamentablemente, Pereira y Descala observan que muchas escuelas se continúa identificando la lectura en voz alta con esa lectura realizada por el alumno que solamente se focaliza y observa los elementos declamativos, ¿no? Entonces estamos haciendo un cuento en voz alta y Juan lee el primer párrafo, Pedro el segundo y demás, ay, más fuerte, no se te escucha, no se comprende. Bueno, acá y va solamente a pensarse sobre el correcto uso del lenguaje, las pausas, la entonación. Y las autoras de este apunte consideran que deberíamos profundizar mucho más, porque el acto que ejerce un adulto cuando lee en voz alta tiene mucha potencia, ¿sí? No dice que esa actividad no la tenemos que hacer, pero tenemos que pensar que la lectura y la escucha no es solo una decodificación, sino pensar en el sentido, interpretar. La intervención del docente prestando su voz es esencial, por lo tanto es importante que ustedes planifiquen ese momento de cuento, que lo hayan leído previamente.
La lectura de un cuento y su posterior trabajo narrativo produce improntas psíquicas relevantes para los niños que lo escuchan e interpretan. La capacidad narrativa, dice, es aquella potencia humana que hace del niño un ser hablante, o sea, alguien que usa el lenguaje para relatar y al hacerlo construye experiencia en la que se constituye como sujeto. ¿Qué quiere decir con esto? Esta capacidad narrativa, el ejercicio de esta capacidad narrativa le va a permitir a los niños, a las niñas, poder narrar lo que a ellos les pasa, poder tener una voz, ser sujetos de derecho y ser actores y autores de pensamiento. Cuando un niño comienza a narrar lo que selecciona del cuento para su interpretación, son aspectos de las escenas que lo conmovieron. En el mismo momento que el niño está narrando desde sí. Se está construyendo en ese momento subjetividad. Por eso tampoco nos quedemos solamente en esas preguntas de qué es lo que más te gustó en el cuento o qué pasó al principio, cuál fue el nudo y cuál fue el desenlace, sino qué te conmovió, qué preguntas te hiciste, ir más en profundidad, qué te hubiera gustado que pasase. Posibilitar entonces que la palabra circule, abrir la escucha a esos distintos decires, ¿no? Que no sea solamente un alumno, sino varios que puedan opinar sobre ese cuento. Encontrar argumentos para sostener lo que se enuncia frente a otros. Eso da una oportunidad muy importante para la autonomía psíquica, ¿sí? Es una práctica que en el nivel inicial se realiza muchísimo, pero lentamente y poco a poco en la escuela primaria se va perdiendo. Por eso yo trabajo este texto con ustedes para que entiendan la importancia de seguir conservándolo y realizándolo. Entonces, ellas dicen que es muy importante trabajar con la capacitación docente, sensibilizar al docente acerca de la riqueza simbólica de ese trabajo, que no queda divorciada o fuera de los objetivos pedagógicos, se complementa. La capacitación en estrategias discursivas, en intervenciones que posibiliten este intercambio con los niños. Esto que les decía de la temporalidad, en la vocación nos trae nuestras propias experiencias, confrontar con los otros y con el docente, el docente que aparece como mediador necesario de ese enriquecimiento y dinamización del pensamiento. Él está ahí para incentivar. Acá creo que el video de Pesetti les va a servir, les va a aclarar también como una experiencia real de pensar esto en el aula. Lograr que los niños se vinculen placentera y eficazmente con la lengua escrita es un compromiso de la escuela, es fundamental. Entonces, profundizar la mirada sobre la lectura como potente dinamizador del pensamiento autónomo y crítico de los niños va a ser siempre un desafío vigente. Y por último, el texto de Rosbaco, tanto el juego como los cuentos permiten desplegar escenas, ¿no? Brindan la posibilidad de transformar mágicamente el no poder de la indefensión actual del pequeño en un mundo en el que todo es posible. ¿Qué quiere decir con esto? Esto de la simbolización es que nos permite tener otras escenas más placenteras, nos permite abstraer. Piensen que en situaciones de gran vulnerabilidad, la magia de un cuento puede ser muy importante para un niño o para una niña, porque puede fantasear de que hay otros mundos posibles, que hay otras soluciones y no sucumbir, ¿sí? El niño organiza sus afectos, el mundo que va aprendiendo, los objetos, se identifica, ¿sí? Ahora bien, es de gran importancia la selección de cuentos que hacemos. Si en todos los cuentos que nosotros tomamos son solamente de princesas, por ejemplo, que son dependientes, probablemente las niñas piensan que la única forma de ser mujer sea dependiente, ¿sí? Si en cambio vamos seleccionando cuentos que nos den
una riqueza de argumentaciones diferentes, de espacios diferentes, de tiempos diferentes, esto va a permitir mayor riqueza de simbolización. Entonces vuelven acá Rosbaco, siempre ella piensa en los niños excluidos y entonces dice, los cuentos son una herramienta interesante para reconciliar al niño con los objetos escolares, ¿sí? ¿Se acuerdan que ella se refiere mucho a la distancia entre la escuela y la realidad de estos niños? Tienen la virtud de invitarlo a soñar, de tener ilusiones, de creencias que le dan sentido a los enigmas referidos a las fantasías originarias que tienen todos los niños del mundo y organizan los afectos que van produciendo angustia. Piensen, el cuento, el juego, el dibujo, todas posibilidades para poder simbolizar e ir atravesando momentos angustiantes. Bueno, por acá vamos terminando. Les recomiendo obviamente leer los textos directamente y quedamos en siempre la posibilidad de consultarnos a través del campus. Muchas gracias.